Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. C51, Tesoro de los Serpientes 3. Capítulo 51, El Tesoro de la Serpiente 3. Bai Meisen parecía algo desgastada, su vestido blanco como la nieve sucio en el dobladillo, pero por lo demás, no estaba peor por el desgaste. Ella miró hacia arriba mientras Lindy comenzaba a abrirse camino a través de la habitación. Lindy saludó, poniéndose de pie en un solo y elegante movimiento. Me alegro de verte bien. No esperaba separarme. Lindy sintió alivio cuando se acercó a su amiga. Ella esperaba que no los hubieran enviado a lugares completamente separados. Miró sus manos, que todavía estaban cubiertas de suciedad, e hizo una mueca. Sí, no terminé en la mejor situación. Se detuvo a poca distancia de su amiga y de la orilla. ¿Dónde está Kui? ¿Está bien? Meisen hizo una pausa antes de responder. Ella resultó herida en mi encuentro inicial, la dejaré descansar en mi dantian. No es motivo de preocupación, respondió con desdén, apartando la mirada para mirar alrededor de la caverna. Hay una puerta al otro lado, pero creo que esta piscina tiene algo de utilidad. Sugiero que lo investiguemos primero. Meisen le hizo un gesto a Lindy para que viniera a examinarlo. Lindy dio unos pasos hacia adelante y luego se detuvo. ¿Necesitas un ungüento curativo para ella? Ella preguntó, mirando a Bai Meisen confundido. Habría pensado que tenías alguno, pero... Quizás más tarde, respondió la niña pálida. Por ahora, es más importante que cerremos esta piscina para poder abandonar este lugar. Temo que las criaturas que cavaron estos túneles puedan regresar. La idea tenía sentido, pero algo no estaba bien. Si fuera cualquier otra persona, incluso Lindy o ella misma, podría imaginar a Bai Meisen desestimando un poco de dolor en favor de perseguir un objetivo, pero no para Kui y no tan fácilmente. Bai Meisen no era muy expresiva, pero no podía imaginar que la niña realmente pareciera tan despreocupada de que su prima resultara herida. Un cuchillo se deslizó subrepticiamente en su mano. Creo que es más importante que ayudemos a Kui primero, ¿por qué no la sacas? Bai Meisen la frunció el ceño, estudiando su rostro como si estuviera deliberando sobre algo. Luego ella se abalanzó. Los ojos de Lindy se abrieron y dio marcha atrás. Su rostro palideció cuando el rostro de Bai Meisen se partió por la mitad como si estuviera hecho de papel mojado con un terrible sonido de desgarro. Expuso una boca llena de mandíbulas afiladas y temblorosas, eclipsadas por otras mucho más grandes que brotaban del lugar donde habían estado las mejillas de Meisen. Lindy se agachó debajo de las mandíbulas que chasqueaban hasta la espada y saltó hacia atrás, ganando distancia de la cosa Meisen. El lago se ondulaba mientras surgían espirales quitinosas que se movían sobre docenas de patas ruidosas. La máscara de la cosa y ella esperaba para cada gran espíritu que pudiera nombrar que una máscara era todo lo que era ahora colgaba en dos mitades flácidas desde cada lado de su ancha parte superior del cuerpo. La capucha de quitina formaba algo que parecía un rostro humano medio derretido sobre su boca chirriante, y las cuencas oscuras de los ojos ardían con fuego esmeralda. El pequeño simio simplemente tenía que tener sus preguntas. La voz de la cosa silbó en su mente, haciéndola sentir como si los insectos se arrastraran sobre su piel. ¿No puede ver lo hambrientos que estamos? Quédate quieto, pequeño simio, y todo terminará rápidamente como lo fue para el otro. La declaración de la cosa estuvo marcada por la mitad de Meisen, cayendo a la orilla con un ruido sordo y carnoso y disolviéndose lentamente en lodo negro. Como si fuera a comprar eso, Lindy espetó. Meisen te destruiría. Lindy confiaba en su evaluación a pesar de la horrible apariencia de la cosa. El cuerpo de la cosa era más grueso que su torso y varias veces más largo, y tenía la sensación de que era muy rápido para su tamaño. Incluso mientras retrocedía, una perversa punta de aguijón al final de su cuerpo emergía de la piscina. ¿Qué tal esto? Déjame en paz y no te mataré como hice con el resto de los insectos aquí abajo. Lindy mintió. La cosa silbó y Lindy se estremeció ante la furia en su voz mental. Así que ese es el aroma,
elevó su cuerpo más alto, elevándose sobre ella. Los reemplazarás muy pronto, ofreceremos tus huesos y tu piel al Padre Madre. Algún tipo de líquido negro repugnante y pegajoso goteaba de sus fauces y chisporroteaba sobre la piedra. Bueno, ella realmente no pensó que eso funcionaría. Sin embargo, Lindy necesitaba descubrir cuál era su plan. Tenía 15 metros de distancia inicial de la cosa, lo que la dejaba a unos 25 metros de cualquiera de las paredes. La flauta de Lindy apareció en su mano y comenzó a tocar mientras arrancaba del suelo, saltando hacia atrás y alejándose del monstruo mientras las nieblas comenzaban a salir. Lindy mezcló las melodías y fortaleció el flujo de salida de Sui, espesando la niebla alrededor del espíritu grotesco para confundir sus sentidos. No dejaremos que el pequeño simio corra. La voz chirriante de la cosa arañó su mente mientras avanzaba, docenas de patas resonando en la piedra y Sui deslizándose como agua de las plumas de un pato. Sin embargo, en lugar de lanzarse al combate cuerpo a cuerpo, asomó la cabeza hacia atrás, con esas horribles fauces abiertas y rociando un chorro de suciedad negra y tinta que apestaba a podredumbre hacia ella. El tiempo pareció disminuir a medida que trazaba el arco del spray y determinaba que no podría moverse a tiempo, incluso con su velocidad mejorada por la oscuridad. Sui se elevó, la energía fría del sable inundó sus extremidades y parpadeó, la suciedad pasó por donde había estado parada, luego se esquivó hacia la derecha para evitar la mancha. Todavía estaba cerca. Su pie atrapó el borde de líquido pegajoso y casi tropezó al sentir que la tanga de su sandalia se desgarraba bajo la presión de su continuo movimiento, dejando su calzado pegado al suelo. Ella convirtió el tropiezo en un giro elegante lejos del espíritu mientras continuaba jugando, haciendo otro intento de atrapar la cosa en su niebla. Esta vez, sintió que Sui se apoderaba de ella, y el gusano dejó escapar un chirrido de frustración mientras la niebla se espesaba a su alrededor, amortiguando sus sentidos y haciendo que la música pareciera resonar desde aparentemente todas partes a la vez. Desdichada criatura atrevida, silbó, enrollándose en su lugar y mirando hacia la niebla. Los ojos esmeralda brillaron con la luz caída. No hay escapatoria de nosotros. Toda la cosa monstruosa se agachó y luego saltó hacia ella, con las mandíbulas extendidas. Lindy se apartó del camino mientras la criatura se estrellaba contra el suelo con una fuerza que hacía crujir piedras, y su melodía nunca flaqueaba. A pesar de estar lo suficientemente cerca como para que el viento de su paso hiciera revolotear su vestido y su cabello, mantuvo la calma gracias a la práctica de combate semanal con el grupo de Angian. Sabía que interrumpir su canción probablemente significaría el final para ella. Ella no podía permitírselo, así que corrió, lanzándose a esconderse en la niebla. El horror estremecedor se enderezó cuando ella desapareció en la niebla, con sus mandíbulas chasqueando en señal de frustración. Levantó la cabeza, oliendo el aire mientras se hundía en círculo, buscándola mientras su parloteo adquiría un tono más alto. Sin embargo, Lindy estuvo oculta por el momento, lo que significó que era libre de cambiar su canción y agregar las notas amenazantes de disonancia a la melodía. La criatura gritó de sorpresa y furia mientras se formaban formas en la niebla que la rodeaba y golpeó, garras fantasmas marcando líneas en su quitina. La represalia del gusano solo alcanzó el aire y la niebla, dispersando la construcción, pero fue inútil ya que otros fantasmas continuaron formándose y atacando. Lindy sintió una satisfacción salvaje mientras veía cómo la cosa se agitaba y sufría. Se acurrucó sobre sí mismo mientras ella lo rodeaba a distancia, protegiendo sus partes más vulnerables del ataque, pero parecía que la criatura aún no se había quedado sin trucos. «Nosotros ahí te siento, simio», la cosa silbó. Sus pasos sobre piedra, los latidos de su corazón, el torrente de su sangre, no más escondite. Lindy hizo una mueca cuando la voz en su cabeza se elevó hasta un chirrido ensordecedor. Los ojos del gusano ardían, emitiendo una neblina de y mientras giraba la parte superior de su cuerpo y se fijaba en ella, cargando de cabeza hacia ella. Aún así, se había dado espacio, suficiente para agregar una melodía más a su canción. Sus dedos bailaron sobre los agujeros de su flauta y comenzó a tocar su elegía. Lindy esperaba conservar Ellie, pero preferiría asegurarse de que esta cosa se desangrara con la menor posibilidad posible de dañarla. Lindy evitó la lluvia de líquido repugnante que brotaba de sus fauces con una facilidad casi despectiva incluso cuando Crescent's Grace se desvaneció por completo. Ella se alejó en círculos, todavía jugando mientras sus construcciones continuaban su asalto, agrietando y anotando quitina donde golpeaban.
A partir de ahí, la pelea entró en una espiral de muerte, con el gusano cada vez más incoherente espasmando bajo los constantes ataques mientras ella continuaba jugando a mantenerse alejada de él. Sus extremidades comenzaron a volverse lentas en sus movimientos y sus ataques se ralentizaron mientras que el licor de color amarillo verdoso comenzó a filtrarse por grietas en sus articulaciones y caparazón. Maldijo y despotricó contra ella, pero incluso cuando empezó a escuchar miedo en su voz mental, no se rindió y no lo dejó escapar. Esta cosa había desgastado la cara de su amiga y amenazó con comérsela. Ella no tuvo piedad de ello. Cuando finalmente se derrumbó en el suelo con un estruendo, ella siguió jugando, permitiendo que sus construcciones continuaran golpeándolo mientras se movía y espasmó en el suelo, dejando escapar gritos gorgoteantes mientras su icor se acumulaba debajo de él. Incluso cuando dejó de moverse por completo, no se detuvo durante casi un minuto. Finalmente, bajó su flauta, permitiendo que la melodía se desvaneciera mientras se clavaba un cuchillo en la mano y se acercaba con cautela. Ella no era una tonta. El cuchillo voló antes de que ella se cerrara a 10 metros, enterrándose en una de las cuencas ahora opacas de los ojos de la criatura. Ni siquiera se movió. Lindy finalmente se permitió relajarse, acercándose y liberando su cuchillo. Estudió el cadáver de la cosa y pronto vio lo que buscaba. Una amplia grieta en la parte inferior de su cuerpo, abierta por una docena de ataques, resplandeciente de luz. Hizo una mueca mientras usaba su cuchillo para abrir aún más su exoesqueleto y arremangó la manga antes de hundir su mano en sus feas entrañas. Su mano regresó agarrando un núcleo del tamaño del puño de un niño pero también cubierto de una sustancia viscosa verdaderamente maloliente. Disgustada, guardó el núcleo en un almacén y mantuvo su flauta en su mano por el momento. Miró la piscina quieta y plateada en la niebla que se disipaba. Lindy quería lavarse la mano, pero tenía miedo de tocar el líquido plateado. También se molestó al descubrir que su sandalia era irrecuperable, dejándola con un pie desnudo. Por un lado, la piscina podría tener algo útil dentro de ella o ser útil en sí misma. Por otro lado, el gusano había estado intentando que lo examinara para que pudiera ser una trampa. Tras una investigación más profunda, la afirmación de la criatura que se roba la cara sobre una puerta resultó ser cierta. Era una cosa de piedra negra en forma de bloques y de aspecto siniestro, con caracteres afilados y aparentemente peligrosos tallados en ella que ella no reconocía. Lindy dejó escapar un aliento cansado. Tendría que elegir cuál investigar primero. Forja del destino. C52 El tesoro de los serpientes 4. Capítulo 52 El tesoro de la serpiente 4. Lindy miró la puerta situada en la pared del fondo y luego la piscina plateada. Si bien la piscina podría ser una trampa, pensó que era más probable que el gusano simplemente hubiera estado tratando de acercarla lo suficiente como para tomarla por sorpresa. Dejando atrás el cadáver cada vez más maloliente de su enemigo, caminó de regreso hacia la piscina para examinarlo, tratando de ignorar los trozos cálidos y pegajosos de vísceras de insectos pegados a su mano derecha. La piscina volvió a parecerse perfectamente a la superficie de un espejo. Su reflejo la miró desde la piscina, con expresión cautelosa y cabello encrespado y salvaje. Se le pasó por la cabeza el pensamiento ligeramente ridículo de que realmente necesitaba descubrir qué iba a hacer con ello. Caminó lentamente alrededor de la piscina, examinando la orilla porque cualquier líquido que la llenara era opaco, lo que le impedía ver el fondo. Mientras lo estudiaba, se metió distraídamente en la boca una pastilla restauradora de I, disfrutando de la sensación de alivio mientras mordía y su reducido depósito de I comenzaba a recargarse. Al agacharse, recogió una piedra del suelo y la arrojó, observando cómo el líquido se ondulaba una vez antes de calmarse nuevamente. No hubo otra reacción. Sin embargo, Lindy todavía tenía cuidado de no tocar el líquido ella misma. Tenía la sensación de que había algo más en esta piscina, así que continuó dando vueltas, buscando cualquier cosa de interés. Después de unas cuantas rotaciones más en la piscina, algo le llamó la atención. Lo que al principio consideró simplemente hendiduras en la piedra donde se superponía el borde de la piscina parecía demasiado uniforme. Se agachó, vigilando atentamente el agua, para examinar las hendiduras más de cerca. Efectivamente, descubrió que las marcas eran en realidad personajes arañados superficialmente en la roca. Este significaba algo así como oscuro o quizás ciego, dependiendo de cómo se interpretó en contexto.
Había caracteres 90 grados a la izquierda y a la derecha, así como uno directamente frente al primer carácter y caracteres de enlace entre los caracteres cardinales. Los otros eran sueño humano y quietud por lo que ella podía ver. Bueno, definitivamente no quería tocar la piscina ahora, al menos no hasta que descubrió cómo desactivar la formación. Lindy destrozó su memoria por las lecciones del Elder Su. Había algo ahí acerca de eliminar formaciones sin activarlas. Si recordaba correctamente, había ciertas partes de los personajes conectados que podía romper con seguridad. Se mordió el labio y, vacilante, arañó a uno de los personajes con su cuchillo. Hubo una chispa y el agua se onduló, pero no apareció ninguna otra señal. Sintiéndose un poco más segura, pasó al siguiente personaje que debería ser seguro eliminar y luego al siguiente. El aire se fue llenando poco a poco de una extraña estática que le puso los pelos de punta. Tenía que terminar en este punto, la energía en la matriz rota comenzó a volverse loca. Sin embargo, parecía que todavía tenía más que aprender sobre cómo desactivar las trampas de formación. Cuando pasó a la sección entre el tercer y cuarto personaje y comenzó a eliminar apresuradamente otro personaje vinculado, toda la sección se iluminó ferozmente. Un zumbido doloroso llenó sus oídos y brilló cegadoramente. Lindy retrocedió con un grito dolorido, protegiéndose la cara con las manos mientras la fuerza de la onda de choque de Lee la empujaba a lo largo de la piedra casi 1 metro. Afortunadamente, tenía suficiente presencia de ánimo para dejar que su propio y absorbiera los golpes explosivos. Pero había algo más en la explosión. Se sentía extrañamente letárgica, como si tuviera pesas atadas a sus extremidades, arrastrándola hacia abajo. Sin embargo, solo duró un momento. Lindy hizo una mueca y se volvió a sentar, frotándose la nuca y mirando cautelosamente la piscina. El cuchillo que había estado usando era poco más que una empuñadura de la que ahora sobresalía un trozo de metal dentado. Dejando a un lado la explosión, parecía que había logrado su objetivo. La piscina ya no era más que una piscina de agua inusualmente uniforme que ondulaba naturalmente con las secuelas de la ola que la había golpeado. Podía ver algo brillando en el fondo. Gruñendo, Lindy miró alrededor de la habitación para ver si el sonido conmocionante le había atraído algo, pero la caverna estaba en silencio. Regresó al borde de la piscina y miró hacia adentro una vez que estuvo segura de que todavía estaba sola. En la parte inferior había una pequeña caja de plata, del tamaño de un joyero de dama, con los lados y la tapa lisos y sin adornos. Miró el círculo de formación, pero los personajes habían desaparecido y habían desaparecido con el estallido de energía. Un golpe tentativo con el dedo reveló agua fría y nada más. Después de un momento de indecisión, Lindy se metió en el agua hasta la cadera para conseguir su premio, deteniéndose solo para limpiarse las manos. El intento de romper la formación no había sido ideal, pero esperemos que este premio valga la pena. Al examinar la caja no se encontraron más formaciones, por lo que la recogió con cuidado y regresó a la orilla, frunciendo un poco el ceño mientras la tela de su vestido se aferraba húmeda a sus piernas. Sus ojos se iluminaron cuando abrió el estuche, revelando un solo trozo de jade que yacía en el forro de terciopelo de la caja, de alguna manera perfectamente seco. Ella lo sacó apresuradamente y empujó una chispa de ahí dentro del jade para leer el contenido. Lindy parpadeó mientras la información sobre un arte de Argent Mirror fluía a su mente. Una técnica de secta. Ella supuso que eso confirmaba sus pensamientos de que se trataba de un juicio deliberado. Definitivamente había valido la pena desafiar la trampa, incluso si había sido un poco dura al final. Cuando el sonido de la piedra rozando la piedra y el agua drenando llegó a sus oídos y las vibraciones retumbaron en sus pies, se tensó y levantó la vista del trozo de jade. La piscina drenaba por un hueco que se abría constantemente en el fondo y corría por una escalera de piedra que se revelaba lentamente. Otra mirada mostró la piedra a cada lado de la puerta de basalto empujándose hacia afuera para cubrirla. Ella maldijo en voz baja y corrió hacia la puerta, pero cuando llegó allí, solo había una suave extensión de piedra. Parecía que solo podía tomar un camino. Ni siquiera había considerado que la piscina sería un camino en sí misma. Ya era demasiado tarde para arrepentirse de las cosas. Lo mejor es seguir avanzando. Colocó la hoja de jade en su anillo de almacenamiento, sacando las pastillas restauradoras restantes para guardarlas en un bolsillo y facilitar su uso. Lindy negó con la cabeza. Hace apenas unas semanas,
Estaba muy entusiasmada con la idea de un anillo de almacenamiento y lo que se podía hacer con él, y ya deseaba uno con más espacio. Podría ser una chica bastante codiciosa, pensó Lindy con tristeza mientras regresaba a la escalera recién abierta. Cuando llegó al borde del recipiente húmedo donde había estado la piscina, miró hacia sus pies y, con un suspiro irritado, se quitó la sandalia restante. Solo tendría que conseguir unos zapatos reales cuando saliera de aquí, pero por ahora, su calzado parcial alteraría su equilibrio. Además, no era como si un par de endebles sandalias mundanas protegieran sus pies de cualquier cosa en ese momento. La escalera estaba húmeda y desagradable, el agua goteaba sobre su cabeza desde arriba y el aire frío le hacía respirar en ráfagas de escarcha, pero Lindy continuó, manteniendo una mano en la pared para mantener el equilibrio mientras atravesaba las escaleras resbaladizas por el agua. No estaba segura de cuánto tiempo pasó viajando hacia abajo, pero finalmente, el estrecho camino se abrió hacia otra enorme cámara. Lindy hizo una mueca cuando la luz de la nueva caverna le picó los ojos. El techo era más bajo aquí, apenas 20 metros por encima, y la cámara estaba llena de pilares de piedra, lo que dificultaba ver lo grande que era el lugar. Sin embargo, estaba bien iluminado y tenía venas brillantes que latían como el latido de un corazón. Las venas serpenteaban a través de los pilares y el techo, uniéndose en nodos de crecimiento cristalino donde 3 o más de ellas se cruzaban. La caverna también estaba habitada. En lo alto, vio decenas de polillas de alas grises revoloteando, cada una con alas tan anchas como un par de manos extendidas. El brillo flotaba en el aire tras sus alas. Tenían marcas extrañas y ligeramente luminiscentes de color azul oscuro en sus alas, así como prominentes antenas plumosas y parecían estar congregándose en el crecimiento del cristal. No eran las únicas criaturas aquí. Incluso mientras examinaba su entorno, vio una forma oscura del tamaño de un perro grande que salía de la oscuridad para atrapar una polilla que se había alejado demasiado de la luz. Era un murciélago bastante enorme, con pelaje negro azabache y prominentes crestas óseas que crecían a lo largo de su columna y costillas. Lindy consideró su mejor camino mientras observaba con cautela y finalmente decidió dirigirse hacia el sonido del agua que caía desde más adelante. Los habitantes de esta caverna no parecían hostiles, las polillas no le prestaron atención, aunque captó los sonidos de los murciélagos revoloteando en lo alto, tampoco parecían interesados en ella. Continuó caminando bajo la tenue luz de las venas brillantes, y el sonido del agua corriendo se hizo cada vez más fuerte hasta que finalmente emergió del bosque de pilares. Se encontró mirando hacia un acantilado de 10 metros de altura desde el cual una amplia cascada desembocaba en una piscina agitada debajo, que, a su vez, fluía hacia un estrecho arroyo que se curvaba a lo lejos a su derecha. Había una figura vestida de blanco agachada frente a la cascada, parcialmente oculta por la niebla ascendente. Parecía estar en el proceso de lavarse del cabello una suciedad negra de aspecto bastante familiar. Lindy se quedó corto y se detuvo al costado de un pilar para examinar la escena críticamente. Ella no había olvidado el gusano imitador y sus habilidades. Sin embargo, sus ojos captaron el brillo de las escamas esmeralda mientras Kui se deslizaba fuera del agua para enrollarse al costado de la figura. Eso hizo que fuera más probable que fuera el verdadero Mason, pero Lindy todavía dudó. Sin embargo, no le sirvió de mucho cuando Mason se dio la vuelta, con el pelo blanco pegado a su cuello y hombros. Lindy se estremeció ante el rostro frío e inexpresivo de la niña, sintiendo la reveladora ola de inquietud que trajo la atención de su amiga. Se miraron fijamente desde el otro lado de la extensión de la caverna, y Lindy se movía de pie en pie nerviosamente. By Mason, si realmente era ella, no parecía amigable. «Supongo que también te topaste con un gusano imitador». «El mío era bastante malo fingiendo ser tú», dijo Lindy, rompiendo el silencio. Su voz se apagó débilmente al final. Mirando más de cerca, los ojos de By Mason parecían ligeramente rojos. ¿Su gusano imitador había tenido algún tipo de ataque cegador? Lindy se sintió incómodo por el continuo silencio. ¿Cómo puedo saber si realmente eres Lindy?, preguntó la fría voz de By Mason, su tono entrecortado y hostil. No tengo tiempo para más engaños mezquinos. Lindy hizo una pausa. Estaba casi segura de que este era el verdadero Mason, pero ¿cómo demostrar su propia identidad? Recordar que el gusano carecía del aura particular de Mason le dio una idea de cómo demostrar su identidad.
Podría jugar para ti, propuso Lindy con cuidado. Si llamo a mi niebla, te tranquilizará. Al parecer, la imitación del gusano pudo engañar incluso a los sentidos superiores de su amiga. Si las habilidades del gusano estuvieran tan centradas en el engaño, eso podría explicar por qué era relativamente débil en el combate directo. Bai Meisen consideró esto incluso cuando Kui se deslizó en una espiral suelta alrededor de sus pies, con la cabeza levantada para mirar fijamente a Lindy. Muy bien. Hazlo, ordenó Meisen, mirándola con ojos duros. Lindy asintió y dejó escapar una respiración tranquila que no había notado que estaba sosteniendo. Se llevó la flauta a los labios, manteniendo la mirada puesta en Meisen mientras comenzaba a tocar la melodía del valle. A medida que Sui fluía hacia la música y la niebla se elevaba hacia afuera, tentativamente también incluyó a Meisen en ella. A pesar del costo adicional de incluir a alguien en la niebla como aliado, Lindy no quería alarmar a Meisen haciéndole creer que era un ataque dado lo nerviosa que estaba la chica pálida. Mientras la niebla los envolvía, apagando el sonido del mundo exterior, pensó que vio a Meisen relajarse un poco, dejando algo de tensión en su expresión aunque la niña permaneció mayormente cerrada. Ya veo, dijo Meisen en voz baja, cambiando finalmente su mirada de Lindy para mirar la niebla que los rodeaba. Parece que esta vez eres real. Esto es un alivio. Poner más alimañas habría sido tedioso. Lindy bajó su flauta, dejando que la niebla comenzara a disiparse. No me gustaría gastar Eli para matar a otro, Lindy estuvo de acuerdo. ¿Estás bien? No te hizo daño, ¿verdad? Los labios de Meisen se contrajeron, pero su expresión permaneció ilegible. No, no sufrí heridas importantes, respondió Meisen de manera uniforme, cruzando los brazos mientras examinaba a Lindy antes de mirar hacia la cascada. Veo que tú tampoco. Deberíamos continuar. El pasaje de arriba conduce a la guarida de un murciélago de raíz de montaña anciano y su cría. Es el único camino a seguir, suponiendo que vinieras del túnel que imagino que viniste. Lindy frunció el ceño. Bai Meisen todavía no actuaba del todo bien. Ella no sospechaba que Meisen fuera un imitador, especialmente porque podía escuchar el murmullo de Kui silbando sobre ratas voladoras en su cabeza, pero sospechaba firmemente que la otra chica estaba agitada por algo incluso con las señales emocionales generalmente silenciadas de Meisen. Normalmente no consideraría entrometerse, pero algo en la estudiada falta de expresión de su amiga y el enrojecimiento en los ojos de la niña la preocupaban. Su primer pensamiento fue que su amiga se había irritado en los ojos, pero, por extraño que fuera contemplarlo, ¿la otra chica había estado llorando? Lindy se sentía incómoda al intentar presionar a la otra chica para que hablara de ello. No disfrutaba exactamente de la confrontación social, incluso si poco a poco se había vuelto más perceptiva sobre las cosas que cultivaba, captando señales que no habría notado unos meses antes. ¿Estás seguro de que estás bien? Meisen preguntó con impaciencia y se volvió hacia ella. Lindy se dio cuenta de que había estado mirando fijamente durante algún tiempo. Sí, estoy bien, dijo Lindy lentamente, con la mente acelerada mientras trataba de pensar en una excusa que sonara factible para girar. Es solo que estaba pensando que tal vez deberíamos hablar sobre lo que encontramos antes en caso de que nos separemos y vuelva a surgir. La expresión de Bai Meisen se agrió y Lindy sorprendió a Kui mirando furtivamente a Meisen. Dudo que sea un problema, dijo Meisen con firmeza. Parece poco probable que estos ensayos utilicen el mismo truco 2 veces. Quizás, pero no puede hacer daño, ¿verdad? Lindy señaló, avanzando nerviosamente a pesar de la expresión infeliz de Meisen. El gusano que imitaba a ti intentó que me acercara pidiéndome que examinara una piscina junto a la cual estaba parado y escondido. Sin embargo, no tenía a Kui con él y desestimó mis preguntas sobre ella diciendo que estaba herida. Sabía que no eras tú porque no serías tan desdeñoso con que tu primo fuera herido. Los labios de Meisen estaban apretados en una delgada línea y sus brazos estaban cruzados frente a ella, ocultando sus manos en sus mangas. Ya veo. El gusano, como el tuyo, había decidido colocar su trampa cerca de un cuerpo de agua. Meisen habló en un tono cortante y clínico. Eligió aparecer como tu cadáver y atacó cuando me acerqué para examinar la escena. Lindy hizo una mueca. Parecía que el imitador de Bai Meisen había sido más inteligente en su engaño. Yo, supongo que no habló de haberme matado. Lindy preguntó,
reconstruyendo los acontecimientos en su cabeza. El mío dijo que te había matado, pero eso era demasiado ridículo para creerlo, añadió irónicamente. Sería mucho más creíble que alguien débil como ella hubiera caído. El estúpido insecto tenía demasiadas palabras, Qui se quejó, hasta que la hermana Mason lo hizo gritar. La serpiente exudaba presunción. Bai Mason frunció el ceño ante Qui, pero Lindy pensó que había habido un destello de algo más en su expresión antes de apartar la mirada de Lindy. La criatura era bastante habladora, sí, Mason estuvo de acuerdo amargamente. ¿Y ansioso por regodearse, seguimos adelante? Lindy asintió distraídamente, perdiendo el tiempo mientras intentaba descubrir cómo abordar la siguiente parte con cuidado. Es por eso que estás tan molesto, porque pensaste que estaba muerto. Las palabras surgieron antes de que ella pudiera pensar demasiado en ellas. Bai Mason generalmente apreciaba su relativa franqueza, por lo que parecía el mejor camino para lograr que hablara. Su amiga se puso rígida en el proceso de darse la vuelta. Bai no pierde la compostura ante algo tan menor como la muerte de un aliado. No infles así tu propia importancia, dijo Mason fríamente sin darse la vuelta. Ahora, ¿vienes o necesitas que complete este desafío por mi cuenta? El aire se sentía más pesado, manchado por el iabisal de la niña. Lindy no estaba seguro de cómo proceder. Le dolía oír a alguien a quien consideraba su mejor amiga decir algo tan frío. Al mismo tiempo, las palabras le parecieron falsas. No me lo creo. No me alejes y evites la pregunta, dijo Lindy sin rodeos a la espalda de la niña. Realmente no entiendo cuál es el problema. No hay nada de malo en estar un poco angustiado cuando... Ella se estremeció cuando Bai Mason giró hacia atrás para mirarla fijamente. No soy tan débil como eso. No vuelvas a insinuar tal cosa. Lindy casi dio un paso atrás, pero en el último momento, puso los hombros y se negó a alejarse de su amiga a pesar del peso de él presionándola y la emoción del miedo que recorrió su columna vertebral. En lugar de eso, miró fijamente hacia atrás, rechazando el sentimiento opresivo de él y de la otra chica con su propia energía más ligera, haciendo que el dobladillo de su vestido revoloteara con una brisa fantasma. Y te agradecería que no dijeras a entender que soy ciego, espetó Lindy. ¿De verdad tienes tan poco respeto por mí, Bai Mason? Yo soy tu amigo, no tu sirviente. Tú mismo lo has dicho, no voy a quedarme aquí dócilmente e ignorarlo cuando pueda decir que estás molesto. Los ojos dorados de la pálida niña brillaron y la ira entró en su expresión vacía. Sin embargo, antes de que Mason pudiera responder más, las espirales esmeralda a sus pies se movieron y Qui dejó escapar un silbido bajo e irritado. La hermana Mason está siendo ridícula. Este tampoco es el momento para que el ratón desnude sus colmillos, ¿ambos olvidan dónde estamos? Lindy vio a Mason estremecerse levemente ante las palabras de Qui, un destello de algo así como autodesprecio pasando por sus ojos tan rápido que Lindy no podía estar segura de que no lo hubiera imaginado. Qui tiene razón. Este no es el momento para esto, dijo Mason con rigidez, mientras el sentimiento opresivo de Sui se desvanecía. Lindy dejó escapar la respiración que había estado conteniendo y asintió infelizmente. Ya. Estaba siendo demasiado agresivo, Lindy respondió en voz baja. Pero no me disculparé por preocuparme por ti. Bai Mason estaba en silencio, con una expresión ilegible, antes de darse la vuelta, con el cabello húmedo revoloteando con el movimiento. Sigamos adelante, fue su única respuesta, un claro cierre del tema. Forja del destino. C53, Tesoro de los Serpientes 5. Capítulo 53, El Tesoro de la Serpiente 5. Después de su discusión, Lindy siguió a Bai Mason en silencio por el empinado camino que conduce a la cima de la cresta, reflexionando sobre sus pensamientos. Tenía la sensación de que había tocado algo crudo con sus palabras, algo que había sido desenterrado por la emboscada que había sufrido la otra chica y cualesquiera que fueran las palabras que hubiera dicho su imitador. Los murciélagos de raíz de montaña son conocidos por su resistencia y su hábito de anidar en grandes crías. La voz tranquila y uniforme de Bai Mason la alcanzó mientras subían la cresta. Carecen de muchas de las habilidades más esotéricas que poseen muchas especies de espíritus murciélagos, pero en cambio, tienen un poder físico y una durabilidad muy altos para las bestias de primer grado, además de agilidad y capacidad perceptiva.
Los especímenes de segundo grado más poderosos son capaces de romper piedras con ráfagas de truenos dirigidas y... Lindy permitió que sus preocupaciones sobre el estado mental de la otra chica se desvanecieran por ahora para centrarse en la próxima pelea. Eso suena peligroso, dijo Lindy. ¿Sabes cuántos están por delante? Al menos una docena de bestias menores, respondió Bai Meisen cuando llegaron a la cima de la cascada. Más adelante había una amplia galería que se extendía cientos de metros en la distancia. Sin embargo, no estoy seguro de si simplemente debemos pasar por alto a las criaturas y encontrar una salida o matarlas a todas. No conozco las mentes de los ancianos en esto, pero imagino que algún premio oculto yace en la caverna que está más adelante dadas las pruebas anteriores. Lindy miró la caverna pensativamente. Había muchos pilares y estalactitas en la galería de adelante, y podía ver algunas formas revoloteando entre ellos. También había un aroma delicioso que surgía de la gruesa capa de suciedad gris blanquecina salpicada en parches en el suelo. No podía ver el muro más alejado ni ninguna salida desde donde estaban. Entonces, entremos. No debería ser ningún problema para nosotros dos, ¿verdad? Lindy dijo con confianza que no lo sentía del todo. Su flauta todavía estaba en su mano y se encontró jugando con ella mientras observaba las formas ondeantes en la distancia. ¿Sabemos siquiera si nos atacarán? Es probable. Mira los excrementos en el suelo, respondió Mason con cierto disgusto. Esta es su guarida y son bestias territoriales. Movió la muñeca y su arma, esa extraña colección de cintas de metal unidas a una empuñadura, apareció en su mano. Todavía sonaba rígida para Lindy, pero la otra chica estaba concentrada en la tarea que tenía por delante ahora. Cosas repugnantes, Kui se quejó. Dejando un desastre apestoso por todas partes. Será mejor que la hermana Mason le pague a Kui por esto. A pesar de las irritables palabras de la serpiente, Kui no dudó en seguir a Bai Mason a la cueva junto a Lindy. Te atraparé un conejo o algo si superamos esto bien, murmuró Lindy, provocando un silbido de aprobación de la serpiente. ¿Debería empezar a jugar? No hay razón para que les resulte fácil atacarnos. Bai Mason hizo una pausa y luego asintió bruscamente. Puedes incluirme en el efecto si lo recuerdo, así que hazlo a menos que tu niebla se disipe con el tiempo. No, a menos que deje de tocar, respondió Lindy antes de llevarse la flauta a los labios. ¿Tenemos un plan? Peinamos la cámara en busca de salidas y posibles puntos de interés, dijo simplemente Bai Mason. Contrarrestaré nuestros ataques mientras ocultas nuestra ubicación exacta. Las bestias de primer grado no son particularmente inteligentes. Tenga cuidado si ve acercarse a un murciélago más grande con marcas más claras. Al parecer, Bai Mason no era partidario de planes complicados. Fue interesante que a pesar de todo el rango aparentemente alto de su amiga, Mason era una chica bastante brusca. Lindy comenzó a tocar mientras caminaban. La inquietante melodía se extendía junto con la niebla y resonaba en las paredes distantes. A su lado, corrientes de humedad comenzaron a condensarse a partir de su niebla, dando forma a los inicios del manto de agua oscura de Mason. Arriba y adelante, Lindy escuchó chillidos agudos y enojados que le hicieron sonar los oídos incómodamente. Se tensó y preparó para activar su técnica de sombra defensiva en cualquier momento. Comenzaron con una simple búsqueda entrecruzada de la caverna y, al principio, no se molestaron mientras investigaban. La paz se rompió cuando una sombra se lanzó hacia ellos desde el techo, envuelta en un tenue resplandor de gris. Lindy se hizo a un lado rápidamente, bailando lejos del lado de Mason. La otra chica hizo lo mismo, aparentemente fluyendo hacia un lado sobre una alfombra de sombras. El murciélago no la alcanzó en absoluto y el arma en espiral de Mason se levantó, cortando el caparazón de la criatura y sacando un chorro de sangre. El murciélago buceador dejó escapar un grito doloroso mientras golpeaba sus alas, tratando de recuperar altitud, pero el sonido se cortó casi instantáneamente cuando Kui atacó, con colmillos clavándose profundamente en su costado. La bestia voladora espasmó violentamente y cayó al suelo con un golpe carnoso, sin poder permanecer en el aire con el veneno de la serpiente bombeado a sus venas. Lindy compartió una breve mirada con su compañera antes de girar los ojos hacia el cielo, donde se estaban acumulando formas oscuras. Había más de la docena que Mason había predicho, aunque no podía decir cuántos más.
Lindy cambió de melodía a medida que más murciélagos comenzaron a sumergirse, recurriendo a la canción más oscura de Dissonance para hacer que la niebla se agitara con construcciones oscuras. Ella se resistía a esconderse y permitir que Mason sufriera todos los ataques para poder concentrarse en evadir y continuar tocando su canción. Los siguientes segundos fueron caóticos. Los chirridos agudos que le hacían sonar los oídos eliminaban cualquier otro sonido y su niebla estaba llena de cuerpos peludos negros y alas batientes. Ella retorció su cuerpo, girando fuera del camino de una criatura que arañaba y mordía tras otra, mientras el viento de su paso agitaba su vestido. Apenas logró evitar todos los ataques e incluso sintió que varios mechones de su cabello se arrancaban violentamente cuando sus mechones quedaron atrapados por las garras de una de las bestias. Sin embargo, Lindy no flaqueó y mantuvo su tono mientras sus construcciones se manifestaban como gemelas brumosas para sus atacantes, arañando y mordiendo a los murciélagos mientras trabajaban sus alas para ascender nuevamente para otra inmersión. A unos 10 metros de distancia, Bai Meisen hizo que sus esquivas parecieran torpes, pareciendo apenas moverse para evitar los ataques de las bestias espirituales enfurecidas, y castigando su fracaso en golpearla con contraataques de las cintas metálicas enrolladas de su arma. Otro murciélago cayó, gritando mientras el veneno cáustico de Kui quemaba la membrana de su ala. Lindy sintió las vibraciones en el aire e inmediatamente saltó hacia atrás, arrastrando corrientes de niebla y sombras mientras sentía que su cuerpo desaparecía entre un lugar y el siguiente. La piedra sobre la que estaba parada explotó, fragmentos de piedra salieron disparados hacia afuera mientras la piedra se tejía con telarañas bajo la fuerza del ataque. Sintió que las piedras la pellizcaban y algunas más afiladas le rasgaron las mangas del vestido, pero había escapado ilesa. Hay un segundo anciano que realza a las otras bestias. Las palabras de Mason atravesaron el ruido y la música como el chasquido de un látigo, y Lindy descubrió que efectivamente había dos sombras mucho más grandes rodeando el techo, muy por encima de su niebla. Miró hacia abajo a tiempo para ver caer el manto de agua de Mason y, por un momento, se preguntó si la niña había sido golpeada, interrumpiendo su técnica. Eso resultó incorrecto, por supuesto, ya que el agua pareció fusionarse con la sombra de Mason y fluir por sus piernas y su vestido, volviendo la parte inferior de su cuerpo de color negro tinta. Vio las piernas de su amiga flexionarse, doblándose como si se preparara para un salto, y entonces el líquido de tinta acumulado explotó, lanzando a Mason hacia arriba y siguiendo a la niña que ascendía repentinamente como la cola de una serpiente. Murciélagos menores se dispersaron a su paso. El brillante arma plateada de Bai Mason salió disparada, brillando con un enfermizo y verde para rastrillar la cara de uno de los murciélagos ancianos. Lindy no tuvo tiempo de concentrarse más en esa pelea porque un enjambre agitado de murciélagos todavía volaba a través de su niebla. Sus duros cueros ignoraban las garras de sus oscuras construcciones. Aún así, la niebla parecía hacerlos más lentos, y ella logró evitar sus garras y dientes en su mayor parte, sufriendo solo un rasguño sangriento a lo largo de su brazo que sintió renuencia a gastar Eli para desviar. Honestamente, Lindy se mostró reacio a gastar más y. Sin embargo, atrapó al segundo de los murciélagos mayores persiguiendo a Mason hacia su niebla mientras la niña caía de regreso a la tierra, por lo que aprovechó la oportunidad para atacar, atando sus sentidos con confusión para evitar que volara fuera de alcance nuevamente. Un murciélago tras otro caía sobre Kui, ya sea por sufrir una mordedura fatal o porque su carne corría como cera desde su saliva cáustica. Después de eso, Lindy comenzó a perder la noción de sus acciones individuales, actuando por instinto para continuar su canción y esquivar ataques. Podía recordar destellos de la batalla, el cabello de Mason volando en un abanico detrás de ella mientras el chillido de un murciélago anciano estallaba a quemarropa en su cara y la forma en que la sangre había brotado de la boca de la bestia momentos después cuando la mandíbula de Kui se sujetó a su garganta. Recordó haber sufrido media docena de situaciones cercanas por chasquear dientes, agarrar garras y aplastar el cráneo de un murciélago herido bajo su talón cuando el murciélago le había chasqueado el pie al pasar. Finalmente, el scrum terminó. Los murciélagos que aún vivían se dispersaron hasta los confines de la caverna. Alrededor de Lindy, más de una docena de murciélagos espirituales muertos yacían en el suelo, sangrando lentamente por muchas heridas. Habían ganado y ni siquiera había sido tan difícil. Bai Mason parecía majestuosa e intacta, salvo por la sangre que manchaba sus mangas, mientras miraba al aire en busca de más objetivos. Ellos huyen de nosotros. Hermana, ¿nos deleitaremos en la victoria? Kui cantó,
enrollada en una espiral apretada a la izquierda de Mason, con su voz mental engreída y arrogante. Mason miró a Lindy, relajándose desde su postura de combate, y luego regresó a Qui. «Puedes comer algo más tarde, Qui». «Aún no hemos terminado», dijo uniformemente, incluso mientras hacía un gesto con la mano libre. Un puñado de cadáveres desaparecieron, disolviéndose en niebla y drenando en una estrecha banda de platino que adornaba el dedo de la pálida niña. «Lindy, ¿estás preparado para continuar?» Lindy miró a su alrededor. Razonablemente satisfecha de que los murciélagos no regresarían, dejó que su melodía cesara y bajó su flauta. «Estoy bien». «Nada más que un rasguño», respondió ella. Lindy hizo una mueca ante la sensación de que algo cálido y pegajoso cubría su pie descalzo y el sudor le cubría el cabello hasta el cuello. «Bueno, necesitaré un baño, pero eso puede venir más tarde. ¿Tienes espacio para guardar todo esto?» «Mi anillo está lleno y no creo que queramos quedarnos aquí cosechando núcleos. Sobre todo porque no era muy buena en eso». Tuvo suerte de que el núcleo del gusano fuera obvio. El ratón presume demasiado. Pensando en robar los mejores bocados del banquete de Qui, la serpiente se quejó de ella, dándole un reproche de lengua. Mason, por otro lado, la miró con los labios fruncidos pero asintió. «No seas codicioso, primo. Si te dejara comer todo esto, engordarías y te volverías lento durante meses», bromeó. La serpiente se dio la vuelta para mirar a su pariente con indignación y afrenta. Mason extendió su mano y pronto el suelo quedó libre de todo, salvo vetas de sangre y piedras agrietadas. «Ven. Quizás contemos nuestro botín más tarde. Me canso de este lugar». Lindy suspiró y se apresuró a seguirla. Mason parecía menos tensa ahora, pero su tono todavía era frío y distante. Ella guardó sus pensamientos para sí misma, ignorando el ligero escozor del corte en su brazo mientras reanudaban la búsqueda en la caverna. Frustrantemente, no encontraron nada más que excrementos de murciélago y otros desechos a pesar de recorrer la caverna de un extremo a otro. Sin formaciones, sin puertas, ni siquiera una piedra roja perdida. Solo les quedaba una parte de la cueva por explorar. En el otro extremo se estrechó considerablemente y el techo descendió rápidamente hasta situarse a apenas 15 metros del suelo. El camino que teníamos por delante se dividía alrededor de un enorme afloramiento de piedra negra, bloqueando la vista de todo lo que había más allá. Lindy miró de un camino a otro, pero ninguno parecía tener premio. Parecía que ambos caminos conducían al mismo lugar, pero... «Detente», dijo Bay Mason desde a su lado, deteniéndose mientras entrecerraba los ojos ante el camino que tenía por delante. Parece que estaba equivocado. Los murciélagos eran simplemente una distracción. «Muéstrate». Lindy evitó mirar la expresión seria en el rostro de su amiga antes de centrar toda su atención en el camino que tenía por delante, agarrando con fuerza su flauta. «¿Qué quiso decir Mason?» Lindy entrecerró los ojos, tratando de ver que había alertado a Mason, y luego, vio. La gran masa de roca en medio del camino no estaba completamente quieta y sus bordes no estaban perfectamente alineados con el suelo. El movimiento era casi imperceptible, pero subía y bajaba ligeramente mientras ella observaba. «Las comidas no se entregarán solas este año». Lindy se sobresaltó cuando una voz profunda y retumbante que le recordaba los incendios que se agitaban en las profundidades de la tierra sonó en sus pensamientos. Toda la formación rocosa, de unos 15 metros de diámetro, se desplazó y se elevó para raspar el techo bajo. Una cabeza roma de reptil emergió de la oscuridad, saliendo de un hueco en la piedra. Venas de color rojo opaco pulsaban entre escamas negras, y ojos que eran poco más que bolas de fuego blanco caliente asomaban desde cuencas profundamente empotradas. En cada una de sus 4 patas en forma de tronco, Lindy podía ver grilletes relucientes de acero al rojo vivo, enraizados en la piedra de abajo por púas de metal cubiertas de extremo a extremo con caracteres de formación ferozmente brillantes. Era una tortuga enorme con un caparazón de piedra volcánica. El vapor salía constantemente de su boca picuda con cada respiración. Lindy solo se preocupó más cuando vio un destello de vacilación en los rasgos de Mason. A medida que el silencio se extendía, la enorme bestia dejó escapar un resoplido retumbante que hizo que sus vestidos y su cabello revolotearan detrás de ellos. «Esta maldita encuadernación», gruñó.
Tenéis una opción, niños. Uno puede pasar y el otro puede regresar a la entrada. Elige. La expresión de Bai Mason se endureció, pero fue Lindy quien habló primero. ¿Cómo sabemos que esto no es solo otra prueba, o un truco para separarnos? La enorme tortuga exhaló y el cabello de Lindy se onduló hacia atrás, con los ojos llorosos mientras estaba envuelta en una nube de vapor. Si pudiera matarte, estarías muerto, niña. El niño de las aguas profundas entiende. Esa es una bestia de 5º grado, dijo Mason en voz baja. Una tortuga tirana volcánica. Me sorprende que algo así quede en este lugar. Sin embargo, Sui se siente demasiado débil. Mason dirigió sus siguientes palabras a la tortuga. Eres la fuente de energía para las formaciones de la montaña, ¿no? Si me consideras débil, ambos pueden intentar pasar. Las venas de fuego de la tortuga brillaron intensamente. No tengo paciencia para parlotear. Haz tu elección. Lindy miró a la monstruosa bestia con cautela. Esto no parecía correcto. No confío en ello. ¿Por qué los ancianos organizarían una prueba que requiere que 2 personas trabajen juntas solo para enfrentarlas entre sí al final? No sé por qué ustedes, simios, hacen lo que hacen. Sepan que los comeré a ambos si ambos intentan pasar o atacar. De lo contrario, estoy obligado a devolver sano y salvo al discípulo restante. No creo que esté mintiendo, dijo Mason lentamente. ¿Ves esas matrices? ¿Se atan contra la traición? Lindy entrecerró los ojos ante los personajes candentes a los que señalaba su amiga, no podía descifrarlos. Aunque ella no confiaba en ello, si Mason creía en sus palabras, entonces la decisión era fácil. Después de todo, ella había venido a este lugar por Mason. Si crees que esto no es una trampa, volveré entonces. Bye Mason, dijo Lindy con facilidad, girándose ligeramente para mirar a su amiga mientras vigilaba cautelosamente al espíritu encadenado. Bai Mason parpadeó, sacudida de sus pensamientos. ¿Tan rápido y sencillo como eso? Mason preguntó un poco desconcertado. Renuncias a la ventaja con demasiada facilidad, Lindy. La chica pálida le dio a Lindy una mirada teñida de frustración. Lindy puso los ojos en blanco. No empieces con eso. Vine aquí por ti. Eres la única razón por la que estoy aquí y me has ayudado desde el primer día. ¿Qué clase de amigo inútil sería si no te ayudara ahora que puedo? El tipo de amiga que era cuando vivía en la cuneta, luchando por conseguir sobras. Ella ya no quería ser ese tipo de persona. No había libertad real en eso, solo supervivencia sin sentido. Lamento haberte molestado antes, agregó Lindy con una voz más tranquila. Pero no quiero que eso cambie nada entre nosotros. Mason la miró en silencio antes de apartar la mirada. Se nota tu gratitud, dijo con un toque de incomodidad. Yo tampoco debería haber reaccionado de una manera tan vulgar. Gracias, Lindy. Qué maravilloso, la enorme tortuga retumbaba secamente. Qué conmovedor. Sigue adelante, ¿quieres? No tengo ningún deseo de verlos a ustedes, simios, representar un drama ante mis ojos. Lindy le lanzó una mirada sucia a la bestia, pero resopló en señal de acuerdo. Tiene razón. Podemos hablar tomando el té más tarde si lo deseas. Recogí un arte antes en la cueva que puedo mostrarte. El trozo de jade no había tenido la sensación frágil y temporal que tenían los de archivo. Mason emitió un sonido silencioso que podría haber sido confundido con una risa si no se hubiera cubierto la boca con la manga. Por supuesto. Recuperé algunos medicamentos bastante potentes. Podemos resolver los detalles del intercambio una vez finalizada la tarea. Ella se giró para mirar a la tortuga. Procederé entonces, espíritu, con tu permiso, ¿qué necesito hacer? El brillante reptil dejó escapar otra ráfaga de vapor de sus fauces e hizo un gesto notablemente parecido a un encogimiento de hombros con su movilidad limitada. Pasa junto a mí, niña. Enviaré al otro de regreso cuando hayas pasado la línea de formación en la parte trasera de la cueva. Bai Mason asintió bruscamente y dio un paso adelante, mientras Kui se deslizaba a su paso. Lindy recién ahora notó el asombro silencioso que la serpiente sentía hacia la bestia más grande. Lindy se tensó mientras veía a su amiga acercarse al espíritu,
lista para lanzar un cuchillo y al menos distraerlos si era necesario, pero su preocupación era en vano. Mason desapareció alrededor del caparazón de la cosa, deteniéndose solo para darle una última mirada. Algún tiempo después, Lindy se movía torpemente de un pie a otro, esperando que la tortuga dejara de mirarla. Ella comenzaba a sentirse nerviosa bajo su mirada ardiente y sin pestañear. Entonces, ¿cuándo vuelvo? Ella finalmente preguntó, arruinando su coraje para hablar. Cuando tengo ganas, la tortuga gruñó. Mono, ¿qué razón tenías realmente para venir aquí? He estado encadenado en este pozo durante 100 años, desde que ustedes nos atraparon. He visto a muchos de ustedes, simios del imperio, pasar a mi lado. No eres el lacayo de ese niño serpiente. Lindy parpadeó, sorprendido por el cuestionamiento de la cosa. Cruzó los brazos y lo frunció el ceño. ¿Me escuchaste? Ella es mi amiga, le estoy pagando su amabilidad anterior. Ella encorvó los hombros ante la presión de la atención de la cosa. Su clara insatisfacción con su respuesta obligó a que sus siguientes palabras pasaran por sus labios. No estoy mintiendo. Vine aquí por ella. Me alegro de haberme beneficiado también, pero quiero ser un poco menos egoísta. ¿Qué hay de malo en eso? Ingenuo, la tortuga se burló. El imperio te eliminará eso si no te aplasta a ti. Morirás olvidado con ese tipo de actitud. Todos mueren y no estoy seguro de si me importa que me olviden. Lindy respondió en voz baja. Preferiría no morir por mucho tiempo, pero tampoco dejaré que el miedo me encadene más. Ella sabía lo que era estar al borde de la muerte. Había pasado la mitad de su ciertamente corta vida tomando decisiones basadas únicamente en la supervivencia. Ella ya no quería hacer eso. Tonto, repitió la tortuga. Simio, muéstrame los fragmentos del núcleo de Coatu. ¿Quién? Lindy preguntó con atención. Ella no reconoció la palabra que había impreso en su mente, pero tenía la sensación de un nombre. Ella no quería admitir nada, aunque podía adivinar a qué se refería la bestia. Por favor, envíame de vuelta ahora. La tortuga la atacó con un vapor incómodamente caliente. No pruebes mi paciencia. Ya sabes de lo que hablo, muéstramelo. Lindy se estremeció bajo el peso de su ira. A toda prisa, sacó los fragmentos del núcleo de su anillo mientras los grilletes alrededor de las patas de la tortuga se ensanchaban con luz helada, haciendo que la escarcha se arrastrara sobre sus escamas. Me dolía pensar en perder algunas de sus ganancias, pero su vida era más valiosa. H aquí. Lindy sostuvo los trozos de cristal orgánico que pulsaban débilmente, todavía húmedos con los fluidos del cadáver del que lo había arrancado. El peso aplastante sobre sus hombros disminuyó y la tortuga la miró con irritación. Niño insolente, se quejó. Esto es tanto para tu beneficio como para el mío. La mirada ardiente de la tortuga se volvió hacia los fragmentos que tenía en la mano. Sus ojos se atenuaron y la luz entre sus escamas casi se desvaneció por completo. La criatura empujó su cabeza más lejos de su caparazón, cerrando la distancia incluso cuando Lindy se encontró incapaz de moverse, con las piernas bloqueadas en su lugar. Escuchó a lo lejos un sonido como el de una piedra rompiéndose y vio que el hielo comenzaba a arrastrarse sobre el caparazón de la tortuga y aparecían grietas en sus patas congeladas, filtrando lenta sangre negra. El calor insondable de su aliento bañó su rostro antes de que la punta de su pico tocara los fragmentos de sus manos. Un destello brillante le quemó la vista. Cuando recuperó la visión, acuosa y llena de manchas, vio a la tortuga acomodándose nuevamente en su foso, mientras la escarcha en su cuerpo retrocedía lentamente. En sus manos yacía una forma ovalada estirada, completamente negra como un trozo de obsidiana atravesado por venas de color verde oscuro. Su superficie parecía cuero viejo y resistente, y su tamaño era igual al de sus dos puños unidos. Ella miró hacia arriba desde el huevo hacia la bestia espiritual ahora herida, todavía parpadeando en los puntos de su visión. Algo de nosotros abandonará este maldito lugar, la tortuga retumbó cansada. Vete, niña. Lindy no tuvo tiempo de responder antes de que los personajes aparecieran intensamente a su alrededor y la cueva desapareciera. Cuando recuperó el sentido, Lindy se encontró parada frente a las grandes puertas de bronce de la caverna, sosteniendo un huevo incómodamente caliente en sus manos. Ella lo miró fijamente sin comprender por qué lo tenía. Ella realmente no entendía todo lo que acababa de suceder,
pero pensaba que probablemente eso era algo bueno. Ella había estado pensando en unir un espíritu desde hace algún tiempo. Bueno. Suponiendo que todo lo que salió de este huevo estaba dentro de su capacidad de unirse de todos modos o que el huevo eclosionó en cualquier tipo de periodo de tiempo razonable. Por lo que ella sabía, seguiría siendo un huevo durante la próxima década. Sin embargo, dado que las puertas todavía estaban firmemente cerradas y no había señales de Mason, parecía que iba a estar esperando aquí por un tiempo. Lindy sostuvo con cuidado el huevo contra su pecho. Después de todo, ella no quería arriesgarse a dejarlo caer. Acunando el huevo, Lindy encontró un lugar seco para sentarse y meditar mientras esperaba. Pasó la mayor parte de una hora contemplando tranquilamente sus experiencias en las entrañas de la montaña hasta que el sonido de las puertas detrás de ella abriéndose lentamente la despertó de su ensoñación. Giró la cabeza y vio a Mason salir, con una expresión reflexiva en su rostro. Cui estaba de nuevo en su forma más pequeña, enrollada alrededor del cuello de la niña como una gargantilla esmeralda. ¿Cómo te fue? Lindy preguntó, llamando la atención de su amiga. Espero que no haya problemas. Fue estimulante, Bai Mason respondió en voz baja, sonando un poco agotada y mirándolo también con la forma en que su mirada descansaba en el suelo. Parecería que he adquirido un mes de lecciones personales del Elder Jin. Lindy frunció el ceño. ¿Quién? La expresión de Bai Mason se exasperó levemente mientras continuaba contemplando el suelo. Por supuesto. Qué tonto de mi parte. Mason suspiró, sacudiendo la cabeza, pero no parecía particularmente molesta. Hay otros ancianos más allá de los 3 que han interactuado con nosotros este año, Lindy. El Elder Jin está encargado de supervisar las defensas de la secta exterior y la región mortal que se encuentra debajo. Ella es una mujer interesante, explicó Mason, sonando un poco insegura al final. Lindy tarareó pensativamente. Las lecciones con un anciano eran un verdadero premio. Supuso que también tenía sentido que hubiera más de 3 ancianos en una secta. Bueno, recuérdame preguntar por el resto más tarde, ¿listo para volver a casa entonces? Ella preguntó alegremente, levantándose con cuidado y con el huevo acunado bajo un brazo. Sí, creo, Bai Mason finalmente se giró para mirarla. Lindy, ¿es eso lo que creo que es? Preguntó, levantando las cejas, una nota de desconcierto en su voz. Lindy se frotó la nuca torpemente. Mira. No entiendo por qué la tortuga se puso habladora y me dio un huevo, dijo a la defensiva. Bai Mason se frotó la frente y una expresión de dolor cruzó su rostro. Me alegro de que no le hayas llamado así a la cara, dijo débilmente. Pero aún así, solo tú, Lindy. Tu fortuna es inexplicable. Lo tomaré como un cumplido, murmuró Lindy incómodamente. Vamos, simplemente a casa. Mason suspiró y volvió a sacudir la cabeza. Lindy se alegró de ver que la frialdad que la niña había estado mostrando antes se había desvanecido al menos por el momento. Siguió a su amiga fuera de la cueva, lista para afrontar un nuevo día. Forja del destino. C54 Cooperación 1. Capítulo 54 Cooperación 1. Tomémonos un descanso, Li Sujin, dijo Lindy, liberando a su amiga del agarre en el que la había arrastrado cuando Sujin se extendió demasiado. Los dos habían estado entrenando durante un par de horas en ese momento, e incluso Lindy había comenzado a sudar un poco. Li Sujin jadeaba pidiendo aliento, con la cara roja por el esfuerzo mientras se frotaba la garganta, probablemente dolorida por el agarre de Lindy. Lo siento. Ya debería estar mejor, dijo mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Estás bien? Lindy suspiró. Eran solo ellos dos en el respiradero. Bai Mason estaba en sus nuevas lecciones con el Elder Jim, y su Lindy estaba reuniendo materiales para algún proyecto suyo. ¿Me sorprendiste con ese arte en madera? ¿Cuándo conseguiste eso? Hice algunas misiones para la secta la semana pasada. Li Sujin tropezó con sus palabras mientras recuperaba el aliento y cayó al suelo para comenzar a meditar y recuperar su. Pensé que si podía soportar un ataque, podría contraatacar después. Lindy se frotó los nudillos de la mano derecha. Los había raspado bastante crudos contra las crestas de corteza que la técnica del arte en madera había formado sobre el antebrazo de su amiga.
Esa había sido la única vez que Sujin tuvo éxito en pincharla con esas agujas de acero con las que había comenzado a jugar también. Esa no es una mala idea. ¿Estás planeando usar veneno con esas pequeñas cosas? De lo contrario, realmente no los veo de mucha utilidad. Lindy no dijo que en una pelea real, Sujin solo necesitaba conseguir un toque para causar un daño real al arte de su familia. La niña de cabello azul lanzó una mirada frustrada a las brillantes agujas de la nueva bolsa en su cinturón. No, no es veneno. Ella entrecerró un solo ojo ante los implementos. Solo, necesito mejorar mi precisión. Lindy frunció el ceño mientras se sentaba en el césped frente a la otra chica. Tenía que tener cuidado de que su vestido no se subiera, pero se estaba volviendo buena en eso. Aunque todavía necesitaba zapatos nuevos. ¿Te gusta la acupuntura o algo así? Lindy preguntó, recordando de repente por qué las agujas le parecían familiares. Había robado un juego de vallas cuando tenía 10 años. En cierto modo, dijo Lee Sujin incómodamente. Si uso mi I correctamente y llego al lugar correcto, puedo interrumpir su flujo de I. Habría causado espasmos musculares menores en el brazo durante medio minuto aproximadamente si hubiera funcionado. Ella dejó escapar un aliento cansado. Aunque todavía no soy lo suficientemente bueno. Lo estás haciendo bien, respondió Lindy con firmeza. No te hagas expectativas irrazonables. Hizo una mueca cuando los hombros de Lee Sujin se desplomaron. Lindy supuso que fue algo bastante grosero de su parte decir eso. De todos modos, Lindy avanzó a toda velocidad, tosiendo en su mano. ¿Sabes algo sobre formaciones? Más allá de lo que el Eldersu nos enseñó en clase, quiero decir. La expresión de Lee Sujin quedó brevemente desconcertada por el repentino cambio de tema. Un poquito. Realmente no he tenido tiempo de estudiarlos más allá de unas cuantas alas básicas de alarma y espíritus para el hogar. Quizás tenga que preguntarte sobre eso, reflexionó Lindy, desviándose brevemente ante la idea. Esperaba que pudieras ayudarme a estudiar algunas formaciones que tengo a mano. Pensé que trabajar en ellos juntos sería un buen uso de nuestro tiempo libre. Eres mejor que yo en este tipo de cosas. Oh. Por supuesto. Estaré encantado de ayudarte con todo lo que necesites, Lindy, dijo alegremente Lee Sujin. Lindy se felicitó en silencio. Sujin no parecía tan feliz en semanas. Quiero decir, espero poder ayudarte. Últimamente no he tenido tiempo de estudiar mucho. Y así, sin más, su amiga empezó a golpearse de nuevo. No hay mejor momento que el presente, Lindy se apresuró a agregar, sacando las fichas de su anillo de almacenamiento donde las había colocado en preparación. Entonces, los tokens son como rompecabezas, así que necesito tu ayuda para encontrar la solución. Los dos terminaron regresando al escondite de su Lindy Lee Sujin para estudiar las fichas. Lee Sujin aparentemente tenía un par de cebadores básicos sobre formaciones entre su biblioteca ahora algo andrajosa. Lindy se preguntó cuánto le habían costado los cebadores a su familia mortal o si Sujin los había comprado ella misma desde que llegó a la secta. Lindy probablemente podría haber conseguido mejores manuales yendo al archivo, pero ese no era el punto. Fue agradable simplemente sentarse en la mesa improvisada de su Lindy Lee Sujin en su casa cueva y estudiar con Lee Sujin nuevamente, resolviendo el rompecabezas sorprendentemente complejo sobre los tokens de formación y las preguntas comerciales con el académico. El hecho de que entre los dos lograran abrir las dos fichas restantes y recibir los premios medicinales que contenían fue realmente solo una ventaja. Lindy se alegró de ver a Lee Sujin sonriendo nuevamente cuando terminaron. Gracias por la ayuda, Lee Sujin, dijo, sintiéndose bastante satisfecha consigo misma. Me preocupaba que esto tardara algunas semanas más en abrirse. No fue ningún problema, respondió felizmente la chica de cabello azul, deslizando el frasco de pastillas que había abierto hacia Lindy. Me alegro de haber podido ayudarte con algo. Me alegro de haber preguntado, dijo Lindy, mirando alrededor de la pequeña cueva. Todavía era bastante duro, pero parecía que los dos estaban empezando a hacerlo cómodo. ¿Cuánto tiempo se quedarán ustedes dos aquí afuera de todos modos? Preguntó Lindy. Este lugar empieza a verse mejor, pero ¿no sería mejor una casa real? La sonrisa de Lee Sujin se desvaneció y se acercó nerviosamente a Toei con su parche en el ojo.
Yo, no lo sé. Creo que Sulin en realidad preferiría quedarse aquí, y no estoy segura de estar en desacuerdo, admitió. Como mínimo, quiero desafiar a esa chica antes de siquiera considerar regresar. Solo unas pocas semanas más y llegaré a Yadoso. Lo sé. Espero celebrar tu éxito, dijo Lindy con confianza, reuniendo sus nuevos recursos. Quizás se tome el tiempo para asegurarse de que Lee Soo-jin también tenga una pelea justa. No estaría de más estar atento al desafío de la niña para asegurarse de que nadie hiciera nada malo. Una vez que se ocuparon de las fichas, Lindy comenzó a centrarse en el cultivo y el entrenamiento. Había logrado pasar al segundo reino, pero no fue suficiente. Si disminuía la velocidad, sabía que eso la convertiría en un objetivo y arrastraría a Mason hacia abajo también. Lindy pasó gran parte de sus mañanas con la chica pálida, compartiendo el comprobante del arte del espejo argento y practicando el arte ella misma. Disfrutaba cultivándolo, aunque solo fuera porque su estrés y sus preocupaciones parecían menos urgentes mientras cultivaba el tranquilo y del lago y la montaña. Puso las cosas un poco más en perspectiva. A medida que pasaban los días y continuaba practicando, se sentía más segura de sí misma, más confiada en sus crecientes habilidades. Sin embargo, la autorreflexión constante no fue del todo positiva, ya que se encontró pensando cada vez más en sus objetivos o en la falta de ellos. La fuerza y la libertad eran algo por lo que esforzarse, pero cuanto más pensaba en ello, más le parecían vacías cuando las consideraba solas. ¿Qué quería lograr con la fuerza que estaba ganando? Proteger al puñado de personas con las que se había vuelto cercana, por supuesto, además de sobrevivir, pero estos objetivos eran a corto plazo y reaccionarios. ¿Qué quería hacer con su vida? Lindy aún no podía responder esa pregunta, pero de alguna manera pensó que estaba bien. Ahora tenía tiempo para pensar y decidir por sí misma. Ella entrenaría duro en la secta, cumpliría su servicio al imperio y resolvería las cosas en el camino. Ella ya no era una mortal, condenada a morir después de unas pocas décadas. Ella tuvo tiempo. Los ejercicios de pensamiento y que componían el primer nivel del arte que había encontrado, Argent Mirror, eran simples e intuitivos. Las técnicas reforzaron las defensas espirituales y defendieron contra las ilusiones. Sin embargo, cuando sintió el sereno de la montaña y el lago fluir a través de los canales que había abierto en su cabeza y columna, Lindy se sorprendió. Sus sentidos estaban más claros y el mundo que la rodeaba era más vibrante que nunca. Era como si hubiera llevado un velo sucio sobre los ojos toda su vida, solo para finalmente quitárselo. Con sus nuevos sentidos llegó el sentido de Eli y la capacidad de ver la etapa de cultivo de los seres vivos dentro de su área de distribución. Incluso después de dedicar tiempo al cultivo de otras artes, pronto sintió que su fundación Argent también estaba plenamente establecida. El dominio del último ejercicio del rollo Argent Soul la abrió aún más al cultivo, filtrándose y en su carne y huesos como un elixir fortalecedor y engrosando la capa de energía pura alrededor de su Dantian. Había llevado el arte lo más lejos que pudo dada la información que tenía. Esto, por supuesto, simplemente significó que era hora de comenzar a trabajar en la ceremonia de las 8 fases, lo que resultó difícil. Los ejercicios iniciales requerían que practicara de noche y encontrara un lugar alto y aislado para meditar. Incluso con la claridad otorgada por Argent Soul, se encontró incapaz incluso de sentir el y de las estrellas y la luna, y mucho menos atraerlo y absorberlo. Iba a necesitar más tiempo para resolverlo. Afortunadamente, Lindy había mejorado en la gestión de su tiempo. Ahora sabía cuánto tiempo necesitaba realmente para dormir en el transcurso de una semana y cuánto debía cultivar antes de que hacerlo se volviera ineficiente. Dedicó una parte importante de su tiempo libre a explorar los archivos en busca de información sobre las bestias espirituales y cómo cuidar a los jóvenes. Al principio se sintió un poco frustrada porque no logró entender el sistema de organización del archivo. Lindy terminó hurgando en todo tipo de textos relacionados solo tangencialmente antes de notar los útiles aunque pequeños carteles que indicaban secciones colocadas en los estantes. Afortunadamente, el archivo no estaba ocupado en plena noche, por lo que los únicos que presenciaron sus incómodos vagabundeos fueron el aburrido discípulo mayor que volvía a buscar y limpiar y Swansea. Lindy no estaba seguro de que Swansea se diera cuenta. El niño tenía una mesa en la esquina llena de docenas de libros y pergaminos y apenas levantaba la vista de sus manuscritos, incluso cuando ella pasaba por los estantes cercanos. Fue extraño,
La pila ni siquiera estaba compuesta de textos de formación o pergaminos técnicos. Vio un par de textos de historia y tratados académicos, pero algunos de los títulos parecían ficción. Ella supuso que Swansea podía hacer lo que quisiera con el pase de Hiram, por lo que no le prestó más atención al extraño chico y encontró su propia mesa para sentarse con una pila de bestiarios y otros textos similares que había sacado de los estantes. Fue una tarea abrumadora, sobre todo porque no era una lectora rápida, pero quería asegurarse de saber lo que estaba haciendo antes de intentar hacer eclosionar el huevo. Pasó algunas noches así, estudiando sobre el cuidado de los animales y las especies de tortugas en particular. La tortuga tirana volcánica era aparentemente originaria de las ardientes islas del Océano del Norte. Solo aparecía raramente en el continente, por lo que la información de la secta era limitada. Fueron clasificados como espíritus del fuego y de la montaña bajo el sistema imperial y se les consideraba una especie temperamental y destructiva, propensa a sufrir muchos daños colaterales cuando se enojaban. Había aún menos información sobre el cuidado de sus crías, ya que las criaturas rara vez se reproducían fuera de sus islas de origen, pero descubrió que generalmente hacían sus nidos en campos de lava y calderas. Lindy nunca había imaginado que la tierra pudiera desangrar fuego, pero aparentemente eso era posible en esas tierras distantes. Sin embargo, no creía que pudiera adquirir un respiradero volcánico en ningún lugar. Afortunadamente, un tomo particularmente mohoso sugirió que su escritor había tenido cierto éxito al colocar un huevo en un horno de cocción para su incubación. Una gran hoguera también era una posible solución, aunque este método era más lento. Lindy consideró utilizar los hornos en las salas de producción, pero tenía la sensación de que eso costaría demasiados puntos de sección a largo plazo. Además, puede que aún no sea seguro difundir su fortuna en público. Una rápida visita a una parte diferente del archivo reveló algunos métodos simples para construir hornos y forjas de crudo en los tratados de ingeniería histórica. Puede que sean necesarios algunos intentos, pero pensó que podría improvisar algo que funcionara. En cuanto al cuidado real, no había mucho específico para las tortugas, por lo que tendría que improvisar allí. En general, los núcleos de otras bestias y los materiales fuertemente infundidos con y parecían ser el mejor alimento para las bestias espirituales jóvenes. Probablemente tendría que cazar más una vez que el huevo eclosionara. Por ahora, aunque tenía algunas ideas para incubar el huevo, le llevaría tiempo prepararlo y todavía tenía muchas cosas que hacer esta semana. Ella aceptó dejarlo en el hogar de su casa por ahora. Lo primero fue tratar de arreglar las cosas con Angian. Con suerte, revelar los premios tokens sería una buena manera de involucrarse con ellos a un nivel más allá de lo superficial. Lindy esperó hasta que terminara la sesión del día antes de acercarse a Angian, quien se había sentado a limpiar y afilar su espada después del combate. Angian, ¿te importa si te pregunto algo?, ella preguntó, deteniéndose a una distancia respetuosa. Los demás estaban realizando sus propias actividades de enfriamiento. Angian levantó la vista de su espada, con su habitual expresión amistosa en su lugar. Por supuesto, ¿querías preguntar por un arma diferente? Parece que te estás acostumbrando a un arco bastante rápido, dijo, sin señalar con tacto la cantidad de veces que ella había desequilibrado demasiado y se había caído mientras aprendía a balancearse alrededor del pesado guandao con el que había empezado a practicar. Ella no habría podido levantar algo así como mortal, pero como cultivadora, el peso no era un problema. Simplemente era difícil mantener el equilibrio al balancear el arma. Ella no estaba realmente segura de por qué lo había elegido más allá de un capricho y una breve imaginación de estar de pie sobre el caparazón de su compañera tortuga, riendo y aplastando a todos los que llegaban como una reina guerrera de antaño. Bueno, está bien, ella sabía el motivo. Fue un poco infantil, pero no era como si estuviera haciendo daño. No, no es eso, respondió ella. Gracias por la instrucción. No es ningún problema, dijo Angian, colocando su espada sobre sus rodillas. Es bueno tener una base variada de habilidades con las armas. También soy bastante bueno con la lanza y el sable, aunque prefiero la espada. Te sugeriría tomarte el tiempo para aprender al menos un poco de espada o lanza en algún momento. Se espera que un noble tenga cierta base con las 4 armas nobles. Bai Meisen también ha dicho algunas cosas así, ¿pero qué quieres decir? No soy un noble. Sé que no todos los cultivadores pueden ser nobles, de lo contrario todos los guardias de la ciudad también lo serían.
Anjian sonrió tenso, pero fue Fan Yu quien respondió desde donde se había sentado a meditar. No te hagas el tonto, dijo con amargura, mirándola con una mirada hostil. A tu ritmo de crecimiento, terminarás con una orden imperial. Lindy lo miró fijamente sin comprender antes de volverse hacia Anjian con una mirada interrogativa. Él, a su vez, se frotó el cabello con una mano y explicó, si aún no tienes una afiliación a un clan, lograr Green Soul o Bronze Physique antes de los 17 años te hará ganar una orden judicial que te otorgará el derecho a poseer una mansión y comenzar un clan una vez que termine tu servicio. Es esencialmente el título más bajo. Tendrás que negociar con el gobernador de la provincia de donde sea que te establezcas para finalizar el estatus. No creo que tengas ningún problema con los requisitos. Oh, Lindy dijo torpemente. Ni siquiera había considerado que ya existían reglas para determinar cómo un cultivador común se convertía en noble. De verdad, Lindy. Quizás quieras sentarte y estudiar esas cosas por un tiempo, intervino Heo Xiulan desde su propia posición sentada al otro lado del campo. Especialmente si vas a ser tan terco a la hora de permanecer soltero, añadió burlonamente. Lindy se sonrojó y le lanzó una mirada deslumbrante a la niña. De todos modos, me preguntaba si todavía tenían sus fichas de la prueba del Elder Soul. Fue el turno de Anjian de parecer desconcertado. Yo, supongo. Él respondió con preguntas. No vi ninguna razón para tirarlos. Lindy sonrió. Probablemente fue un poco malo alegrarse de que aún no hubieran obtenido los beneficios de los tokens, pero eso significaba que ella podía ayudar. Bueno, todos deberían traerlos la próxima vez. Li Sujin y yo logramos desbloquear los rompecabezas de formación en ellos. Tienen algunos elixires y pastillas bastante buenos escondidos dentro. Anfang miró eso y Anjian parpadeó una vez, luego 2 veces, antes de darse una palmada en la frente. Por supuesto que harían algo así. He estado tan ocupado que ni siquiera pensé en eso. Oh, no te preocupes, Jian, Heo Xiulan intervino. Ninguno de nosotros ha sido precisamente estudioso con respecto a ese tipo de cosas. Puedo desbloquearlos para ti, Lindy volvió a entrar. Te debo todo eso. Sé que he estado ausente últimamente, pero esperaba asegurarme de que sepas lo agradecido que estoy por tu ayuda. Anjian meneó la cabeza y una risa ligeramente amarga se le escapó de los labios. Afortunadamente aceptaré su ayuda entonces, dijo, mirando hacia arriba con renovada confianza. Perdón si yo también he sido un poco bajito. Las cosas han sido estresantes desde el final de la tregua. No extrañaba la forma en que los hombros de Fan Yu se encorvaban ante esas palabras ni la ligera tensión en la expresión de Anfang. No es ningún problema, les aseguró. Puede que no sepa las razones exactas de su estrés, pero tenía una idea. Ella simplemente estaba contenta de que su oferta hubiera sido bien recibida. Supongo que no, reflexionó Anjian. En cualquier caso, gracias. Lindy desbloqueó sus fichas en el entrenamiento del día siguiente y se sintió bastante satisfecho por la gratitud de Anjian y los demás. Incluso Fan Yu simplemente permaneció en silencio y hosco en lugar de irritable. Sintió que la atmósfera en el campo de entrenamiento se había normalizado un poco, a pesar de la corriente subyacente de tensión restante. Realmente no hizo ningún progreso en cuanto a intentar insinuarse dentro del grupo fuera del entrenamiento, pero Anjian mencionó invitarlas si iban a cazar al bosque. Al parecer, quería ofrecer a todos más experiencia real en combate. Por ahora, tendría que estar satisfecha con eso y con el acuerdo un poco nervioso de Heo Xiulan de acompañarla a ella y a Meisen al mercado al final de la semana. Forja del Destino. C55 Cooperación 2. Capítulo 55 Cooperación 2. Gracias por aceptar venir, le dijo Lindy a Meisen mientras salían de la casa, dirigiéndose a la casa de Xiulan. No es ningún problema, respondió Bai Meisen, mirando brevemente arriba y abajo de la calle antes de girar para seguir a Lindy, con las manos ocultas por las voluminosas mangas del vestido blanco y azul que llevaba hoy. Yo mismo necesito una serie de artículos del mercado. No me importa aconsejarte sobre el calzado adecuado a lo largo del camino. Lindy hizo una mueca. Incluso si pudiera pisar una piedra afilada con el pie y no sentir mucho más que un poco de presión, podría admitir que parecía un poco tonta caminando descalza. Estoy más preocupada por todo este cabello, se quejó,
arrancándose de los ojos algunos mechones sueltos de su cabello rizado. Siempre es un fastidio lidiar con eso, pero no estoy seguro de querer acortarlo nuevamente. No deberías, Mason estuvo de acuerdo, haciendo que algunas chicas salieran corriendo de su camino mientras continuaban por la calle. Es inapropiado para una dama. Sin embargo, me temo que no puedo ofrecer muchos consejos. Nunca me he cortado ni alterado el peinado. Va contra la tradición hacerlo antes del matrimonio o de alcanzar el reino del alma verde. Lindy miró a Mason sorprendido, mirando sus mechones blancos como la nieve. El cabello de Mason era largo, casi hasta la mitad de su espalda, pero eso todavía no tenía sentido. Tienes que haberlo cortado en algún momento. De lo contrario, tu cabello estaría a tus pies. Trató de ignorar que Mason no era el único que recibía miradas de cauteloso respeto, preocupación y otras expresiones no del todo negativas mientras caminaban por la calle. Aún así la hacía sentir incómoda. By Mason ofreció un pequeño encogimiento de hombros. Nuestro cabello crece muy lentamente. Por eso es tradicional abstenerse de hacer cambios apresurados antes de que uno pueda ser considerado adulto. Lindy tarareó pensativamente mientras se acercaban a la puerta de Heo Siulan. Ella supuso que eso tenía sentido. Ella también sería un poco reacia a hacerle algo a su cabello si tardara años en volver a crecer. Lindy llamó 2 veces a la puerta y luego dio un paso atrás para esperar junto a Mason. Heo Siulan abrió la puerta rápidamente, abriéndola para revelarse vestida con el vestido que había elegido la última vez que fue de compras con Lindy. Lindy, buenos días, dijo alegremente Heo Siulan. Sin embargo, Lindy pensó que había un indicio de algo nervioso en el tono y la expresión de Siulan. La otra niña se volvió hacia By Mason y juntó las manos, inclinando la cabeza. Lindy reconoció vagamente la postura como de deferencia hacia un superior social, aunque el grado preciso de deferencia se le escapó. Parecía extraño viniendo de Heo Siulan. Señorita By, es un placer conocerla. By Mason inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Heo Siulan, me complace conocerte también, respondió formalmente By Mason antes de mirar a Lindy. Pero por favor, refiérase a mí por mi nombre. Esta es una reunión informal en beneficio de nuestro amigo en común. Heo Siulan parecía contenta, con una ligera sonrisa curvando sus labios pintados mientras se enderezaba. Por supuesto. Gracias por la cortesía, By Mason, dijo con la misma formalidad, pero se le había escapado algo de tensión. Lindy puede ser un poco difícil, ¿no? Heo Siulan preguntó, y un poco de su habitual burla entró en su tono. A pesar de eso, Lindy pensó que todavía sonaba cautelosa. A veces puede ser muy terca con cosas tan básicas. No puedo creer que le haya llevado tanto tiempo dejar de usar esas sandalias andrajosas. By Mason frunció los labios. Bastante. Supongo que tengo que agradecerte por no vestirse más como una vagabunda, dijo, permitiendo que su tono también se volviera menos rígido. Estoy parado aquí mismo, Lindy gruñó, cruzando los brazos sobre el pecho y frunciendo el ceño ante los dos. Y no había nada malo con mi costura. Esos uniformes de discípulos necesitaban más bolsillos. Los dos se detuvieron y la miraron. La sonrisa de Heo Siulan recuperó su filo mientras By Mason simplemente miraba a Lindy con su habitual frialdad. Ella es bastante terca, ¿no? Dijo Heo Siulan conversacionalmente, pareciendo ignorar la interjección de Lindy. No puedo decirte cuánta lucha fue lograr que ella limpiara un poco en primer lugar. La voluntad no es precisamente un rasgo negativo, admitió By Mason. Pero en este caso lo encuentro fuera de lugar. Creo que ella es capaz de aprender. Oh, me voy a arrepentir de haberlos presentado a ustedes dos, ¿no? Lindy suspiró. ¿Podemos simplemente ponernos en marcha? A pesar de las burlas, esto iba mejor de lo que temía dada la última vez que intentó presentar a sus amigos. Sospechaba que By Mason estaba haciendo un intento serio de ser amigable según su medida, y Heo Siulan tenía miedo de ofender a Mason. Los tres partieron hacia el mercado, charlando tranquilamente mientras avanzaban. Lindy escuchó principalmente a los dos mientras hacían preguntas educadas sobre el bienestar de la familia del otro. La mayor parte del asunto pasó desapercibido para ella, más allá de una vaga comprensión de que el padre de Heo Siulan estaba supervisando una importante expansión hacia tierras perdidas.
Bai Meisen solo habló un poco de su propia casa. Había algo en las exportaciones de perlas y en los nuevos puestos de avanzada en las islas y en la necesidad de buen acero. Cuando abandonaron la zona residencial, su charla se había centrado en cosas más inmediatas y ambos aparentemente llegaron a un acuerdo tácito para dejar pasar asuntos más serios. Lindy estaba contento. Se había sentido perdida, así que incluso si el nuevo tema no era su tema preferido, debatir sobre costura y bordado con Siulan o cortes de ropa con Meisen seguía siendo mejor que el extraño ir y venir con el que habían comenzado. Su viaje de compras ocupó buena parte de la tarde, pero a Lindy no le importó el tiempo empleado. Pudo conseguir algunos pares de zapatos cómodos, principalmente las pantuflas de suela blanda que sus dos amigas insistieron que eran el uso adecuado para una jovencita. Ella podía admitir que le gustaban, particularmente el par con el bordado de flores plateadas, pero aún así insistió en comprar un buen par de botas más resistentes también. Su cabello era más difícil, como siempre, frustrando al peluquero por su naturaleza inmanejable. Al final, se conformó con simplemente recogerlo y tirarlo hacia atrás, sujetarlo con algunos adornos discretos, incluida una luna creciente plateada que le había gustado, con el largo principal en una trenza ordenada que colgaba hasta la mitad de su espalda. Sería un poco complicado rehacerlo ella misma más adelante, pero se estaba acostumbrando a la idea de que presentarse bien era importante. Lindy jugó ociosamente con el cabello suelto al final de su nueva trenza, que actualmente colgaba sobre su hombro y sobre su pecho. ¿Realmente se ve bien?, preguntó por lo que probablemente era la quinta vez, todavía sintiéndose cohibida. A pesar de todo lo que sabía que era importante, todavía parecía frívolo y un poco tonto. Había tardado casi una hora en terminar el trenzado, principalmente porque su cabello seguía intentando escapar de él, por lo que el estilista tuvo que usar algún tipo de aceite alisador en su cabello para evitar que los incesantes mechones sueltos se liberaran. Es significativamente más elegante. Tranquilízate, Lindy, dijo Bai Meisen con solo un toque de exasperación. ¿En efecto, dudas tanto de mi juicio? Heo Siulan olfateó dramáticamente, una pequeña bolsa de compras balanceándose de una mano. De verdad, si no te conociera mejor, me ofendería. Estoy seguro de que con un poco de esfuerzo empezarás a llamar la atención en todas partes. ¿Quién dice que quiero? Lindy respondió con un chasquido juguetón. Ella sabía que la otra chica no hablaba en serio, por lo que fue más fácil mantener baja su ofensa por la implicación. Obviamente no hay necesidad de considerar cortejar a esta edad, añadió Bai Meisen con frialdad. Tus perspectivas solo crecerán con tu cultivo. La sonrisa de Heo Siulan flaqueó ante eso. Lindy puso los ojos en blanco y decidió no comentar sobre la reacción de Siulan. Sí, creo que puedo soportar esperar un buen y largo. ¿Señorita Ling? Una voz masculina, que sonaba ligeramente sin aliento, llamó desde su derecha. Parpadeó sorprendida, mirando hacia donde se acercaba nerviosamente un niño de estatura media, de rostro bastante sencillo. Terminó parado frente a ellos, con una carta en la mano. No. No había manera. ¿Cuál es el significado de esto?, preguntó Bai Meisen, desdén por sus rasgos. El niño era solo un alma roja, por lo que no fue sorprendente que se estremeciera y palideciera ante su mirada. Lamento interrumpir su conversación, dijo rápidamente, inclinándose, mucho más bajo de lo que Siulan tenía ante Meisen. Solo soy un humilde mensajero con una carta de invitación para la señorita Lin de Lady Kai. La expresión de Meisen se oscureció mientras Siulan parecía pensativo, pero ambos se dieron la siguiente respuesta a Lindy. Se sintió incómoda bajo las miradas de sus amigos, aunque también se sintió aliviada de que no fuera una carta de cortejo. Enderezando los hombros, dio un paso adelante y extendió la mano. Dame la carta y sigue tu camino, dijo Lindy, haciendo todo lo posible por sonar digna. El niño asintió apresuradamente, luciendo más que un poco aliviado mientras presionaba el papel blanco limpio en su mano y retrocedía, inclinándose varias veces más. No huyó del todo una vez que ganó cierta distancia. Bueno, ¿qué dice?, dijo Heo Siulan con impaciencia, mirando por encima del hombro. Bai Meisen permaneció con los brazos cruzados, esperando con aparente paciencia. Lindy abrió la carta y escaneó el contenido, sintiéndose desconcertado. Kay me invita a unirme a ella para tomar el té en el pabellón del lado oeste de la montaña en 2 días.
Pero no dice para qué, y la invitación es solo para mí, respondió ella. Ella sospecharía de una trampa, pero Kai Renxian realmente no parecía ese tipo. Las cejas de Heo Xiulan subían hasta su frente. Bueno, no rechazaría tal invitación a menos que, ella se quedó atrás, mirando a Bai Meissen. Lindy no tiene ninguna obligación conmigo. Con quien elige asociarse es su propia elección, dijo Meissen con precisión. Lindy frunció el ceño. Meissen sonaba infeliz. Sintió que tal vez le faltaba algo, pero no quería parecer tonta al preguntar. Lo pensaré, decidió. Vamos a casa por ahora. Quiero guardar mis cosas. Levantó la bolsa llena de zapatos que colgaban de su brazo. La caminata de regreso fue más tranquila pero bastante agradable. Incluso con la sorpresa del final, la tarde había ido bien. Tal vez podría adquirir el hábito de reunir a las dos chicas. ¿Podrían invitar a Meissen la próxima vez que usaran los manantiales?